Y Casa, analista político. Emilio, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Erika, muy buenos días. Un abrazo allá hasta San Luis desde la Chilanga Banda. ¿Cómo están? Con el gusto de saludarte, pero dime una cosa, ¿qué lectura se le puede dar al hecho de que Estados Unidos le esté retirando la visa a una gobernadora, como es el caso de la gobernadora de Baja California? Mira, yo no lo veo como un hecho menor. Puede ser, por supuesto, una sanción de orden administrativo. No hay elementos para concluir que ahí hay un juicio. Pero el hecho no es menor, tratándose de una gobernadora de un estado fronterizo del tipo de Baja California. De hecho, Claro. Tijuana es el lugar con el mayor número de cruces fronterizos del mundo. El intercambio es de una extraordinaria intensidad. Sí ha habido, por su parte, y no ahora, sino antes, señalamientos incluso de compañeros de partido de la gobernadora de vínculos con el crimen organizado. Es el caso de Jaime Bonilla, quien fuera gobernador de Baja California y luego senador. Él en tribuna hizo desde hace 3 años señalamientos diciendo donde no es que fuera aliada, sino que formaba parte del crimen organizado y le pidió a López Obrador en público y en tribuna que se interviniera. Pero yo coincido con que habría de esperarse más casos. Ha habido denuncias importantes, por ejemplo, en contra de Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, Claro. Cuitláhuac García, de Veracruz, el propio gobernador actual de Tabasco, Javier May, hizo denuncias del anterior gobernador, Adrián Augusto López, hoy coordinador de los senadores de Morena. Ha habido señalamientos en particular en contra de Rubén Rocha. Ha habido señalamientos, por ejemplo, en contra de Rutilio Escandón, que hoy es cónsul de México en Miami. Él era gobernador de Chiapas. Y se han hecho otros señalamientos. Es decir, sí hay una discusión importante y el gobierno de Estados Unidos, eh, por primera vez en términos de un documento oficial de la Casa Blanca, dijo que el gobierno de México, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, está protegiendo y está haciendo, le llaman paraísos, con el delito y con el crimen organizado. De manera que, pues por supuesto, yo diría, no puede uno concluir que de esto haya la comisión de un delito, no, pero sí ha habido señalamientos de este orden, sí ha habido una línea que está siguiendo el Departamento de Estado de Estados Unidos, además de la Casa Blanca, sí ha habido actuaciones específicas, probablemente la más destacada es lo que pasó con el huachicol industrial, que se descubre en Estados Unidos y no en México, que llegan buques, antes eran pipas, con de manera fraudulenta combustible a México. De hecho, hoy hay un escándalo, Erika, porque se detiene un buque con 20 millones de litros de combustible y solo se reportaron 10. No solo había 300 pipas formadas, sino ahora se perdieron. No se sabe dónde están. Y eso pasó porque Estados Unidos actuó y pidió que México actuara. Está entonces una línea de algo que se ha venido denunciando ya desde el 2019. Se había denunciado la complicidad de gente en la frontera, particularmente en Tamaulipas, de aduanas, y casos como el de Sergio Corona, que era el rey del huachicol y financió campañas de Morena, y Sergio Corona acabó asesinado en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Es decir, el hecho, pues, como que levanta una tapa de Claro. una caja de Pandora que hace sospechar que puede tratarse de pues una línea de trabajo del gobierno de Estados Unidos. Por lo pronto, pues nos quedamos con la información que tenemos de que es un tema de orden administrativo, pero no es menor. Ahora, ¿quién tendría alguien que informar al respecto y quién tendría que ser Emilio? Porque por lo pronto esto ha abierto un montón de especulaciones, incluso esta batalla entre partidos políticos, la defensa que ha lanzado el Movimiento de Regeneración Nacional, el cómo ahora incluso se quiere señalar que es una cuestión de género, pero estamos hablando, como tú lo señalabas, de una gobernadora que tendría que tener una constante relación con Estados Unidos, que tendría que tener y que tendría que fungir como puente en Estados Unidos, porque además su población es
fluctuantes de esta que cruza todos los días, que va y viene. No es lo mismo que le hubieran retirado la visa al gobernador de, no sé, de cualquier otra entidad federativa, a que sea justamente la gobernadora de Baja California. No es lo mismo que se le quite a algún civil o a alguna persona de un partido político, pero que no tiene esta relación, pues, y esta relevancia con Estados Unidos y esta representación de gente que todos los días está en este cruce. Es así, y de hecho, eh, nada más para que lo ubiquemos, la dinámica en la frontera es muy distinta a la que puede existir en San Luis Potosí Claro. o a la que puede existir aquí en la Ciudad de México. Tan es así que recientemente la gobernadora fue a parir a California. Ella y su esposo cruzaron, como hace mucha gente en la frontera, y tuvieron a su bebé en Estados Unidos. La gente tiene una interconexión, trabajar. Mucha gente de México va a Estados Unidos y gente de Estados Unidos viene a México por servicios médicos, por paseo, por alimentación. Hay una interconectividad enorme. Es un poquito, déjame abusar, ¿no? El intercambio que hay entre Soledad y San Luis Potosí. Claro. Es así, pues, nada más lo pido para la gente que me escucha, que se entienda que no es como para nosotros que vivimos en el centro de la República ir allá, no. Ellos viven en frontera, Sí, ellas hay viven gente en que vive de un frontera. lado y trabaja del otro, o a la Así. inversa, ¿no? Entonces, para cualquier persona puede ser un hecho muy difícil que en ese contexto te bloqueen la visa. Ahora imagínate si esa persona es la gobernadora. A mí me sorprende, ¿por qué no el gobierno de México, dada la circunstancia, es un agente de su partido, es un agente de su estructura política? Pues yo sí diría, Cancillería, pues tiene elementos suficientes para preguntar al Departamento de Estado, oigan, ¿qué pasó? Oigan, ¿de qué se trata? Es más, yo creo perfectamente se podría llamar al embajador de Estados Unidos o al encargado, porque todavía no llega el embajador. Oiga, ¿nos puede explicar de qué se trata? Pues porque esto sí tiene una implicación en términos de nuestras relaciones. Yo creo que el hecho es lo suficientemente grave como para que se le pidiera desde el gobierno de México una explicación. Acá lo que están haciendo más bien es poquito a la Poncio Pilatos, Erika, medio se lava las manos Sí, claro. y medio la presidenta dice, bueno, mejor ya no comento más, ¿eh? No vaya Ya no haciendo le que yo, busquen, dice. ya no le busquen. Es decir, a mí, perdóneme, pero no me parece nada cotidiano que le quiten la visa a una gobernadora, a su esposo. Claro. No me parece menor. Y yo sí creo entonces que eso pone en segundo plano una discusión que se da en México y en Estados Unidos de los vínculos que pueden tener algunos integrantes del partido en el poder con el crimen organizado. Eso es una discusión pública que es inevitable, que les guste o no les guste. Pero aparte poniendo agenda, Emilio, es decir, ya no le busquen, ya para qué le mueven, que le pregunte al hermano de López Obrador, allá en Tabasco, lo mismo dijo, ya bájenle, parecen buitres, Sí, y escena sí, 2, sí. ¿cómo le fue en la Universidad de Balancán? Es el caso de José Ramón López ¿Obrador? Obrador, el hermano de López Obrador, que es secretario de gobierno. O sea, no es que Sí. tenga un peso particular por ser el hermano del expresidente. Es el secretario de gobierno. Y pasa, primero, le piden que dé cuenta, que explique qué está pasando con homicidios en Tabasco, que por cierto está desatado el tema. Y segundo, de manera, pues yo diría, al más viejo estilo de los gobiernos represores, el gobierno de Tabasco decidió contener una manifestación estudiantil con gases pimienta, con gases lacrimógenos, con uso de la fuerza, al peor estilo de los gobiernos del halconazo, supuestamente los gobiernos que no reprimen. Y por eso, cuando el hermano López Obrador va a la universidad, lo tratan como lo tratan. Ahora resulta que si los periodistas preguntan, son buitres. Por eso tenemos mucho temor fundado de la ley censura. Si todavía Claro. no la hay y ya están diciendo qué se debe decir o qué no se debe decir, ahora qué pasa si el gobierno tiene el control de lo que se debe decir o no en términos de plataformas de internet, incluso de concesiones. Es parte como de un entorno autoritario que va limitando el espacio público y que solo se puede discutir lo que el gobierno considera que se tenga que discutir.
Eso es exactamente lo contrario de la libertad de expresión, nada más para que lo tengamos claro. Y luego dicen que no seamos mal pensados, Emilio, que eso tiene dedicatoria, que es por esta campaña de Estados Unidos, pero que no va a violentar la libertad de expresión. Pero la forma en la que está redactada esa iniciativa, la forma en la que se está planteando, amenazan o no la libertad de expresión y además la libertad de acceso a la información para los ciudadanos. Absolutamente, por eso se le puso atinadamente ley censura, pero además no solo es la limitación que establece el artículo 109 y el artículo 8, que Claudia Sheinbaum salió a decir, está bien, si les molesta lo cambiamos. No, el modelo echa para atrás una parte de los avances significativos para limitar a los grandes poderes fácticos de este país y que genera una concentración de poder en la Agencia Digital para la Transformación, porque pasamos de un órgano colegiado, donde el Senado tenía facultades para elegir, a una agencia con un director que depende de la presidencia. Le dan 66 facultades. Antes el Instituto Federal de Telecomunicaciones tenía 60. Pero ahora no solo es eso, sino además le dan Correos de México, le dan los telégrafos, va a tener el tema de la seguridad digital y va a poder, por ejemplo, pedirle a las compañías telefónicas o bancos tus datos biométricos o digitales o tu geolocalización sin autorización de un juez. Ya habíamos discutido con López Obrador y compañía que la información de los teléfonos celulares requiere un estricto cuidado. Bueno, pues Claro. ahora lo que quieren es que esta agencia, sin mediación de nadie, pueda tener acceso a tu teléfono, como hicieron con la Unidad de Inteligencia Financiera, que te pueden congelar las cuentas sin la intervención de un juez. Eso, en buen español, se llama un entorno autoritario cada vez más peligroso para nuestras libertades y derechos, Erika. Sin duda. ¿Cómo tendríamos que estar reaccionando, Emilio? Finalmente te lo pregunto, a ver, como ciudadanos ante lo que sucede, porque el mensaje que escuchamos por parte del gobierno federal es ustedes ni se metan, ustedes no especulen, ustedes no opinen, ¿no? Lo decíamos con el caso de la gobernadora de Baja California, pero en general, en todos los temas, generalmente el mensaje por parte de la presidencia es, pero ustedes tranquilos, ustedes ni le muevan, ni le investiguen, etcétera. ¿Cómo tendríamos que estar reaccionando los ciudadanos? Yo le digo a la gente acá que nos escucha en Altavox, hay una regla muy fácil. Lo público es público y se discute con reglas públicas. Las decisiones, nuestro dinero, nuestras representaciones. No solo entender que la libertad de expresión es como el oxígeno de la democracia. Si esta disminuye, pues se debilita la democracia. Es como a ti. Si estás en un coche y cierras las ventanas y cierras el aire y no permites la circulación, al rato el aire se vicia. Sí, Y claro. entonces el coche acaba con un pésimo olor y la gente con dolor de cabeza. Es exactamente lo mismo cuando quieren controlar el debate público. ¿Qué le digo a la gente? Toca levantar la voz, toca manifestarse en redes, toca decir, no, a ver, si ustedes cuando eran oposición defendían la libertad de expresión, Sí, claro. hoy como gobierno están obligados no solo a defenderla, sino a hacer más a favor. Por eso es tan importante que levantemos la voz en la forma que podamos, en las conversaciones, escuchando noticias, informándonos, el análisis, circulando en Face, en WhatsApp, lo que ustedes quieran. No a la ley censura, porque de eso depende que podamos seguir, por ejemplo, comentando este tipo de cosas. Sin duda. Emilio Álvarez y Casa, como siempre, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, muy buena semana, a la próxima. Que estés bien. Igualmente, muy buenos días. Emilio Álvarez y Casa conversando con nosotros.